Shalom, Obraja, Shavuot Tov, Mevorach, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 16 del tratado de Baba Kama. ¿Sí? Estoy en el lugar incorrecto, aquí. Vamos a comenzar una nueva Mishnah. Nos dice la Mishnah va a enumerar 5 casos en los que un ser viviente se considera tam, manso, y 5 en los que se lo considera muad. Muad dijimos que era el que era violento. Hamisha Tamin ve Hamisha Muadin, dice la Mishnah. 5 casos en los que los dañadores se consideran mansos y 5 en los que se los considera Muadim. Muadim por facilidad, Tam y Muad por facilidad para que vaya bien la clase o el estudio. No lo vamos a traducir más. Sabemos que Tam se refiere a alguien que es manso y Muad se refiere a alguien que ya fue considerado como violento. Bien, entonces, Hamisha, 5 Tamin de Tam y 5 Muadim de Muad. Habema enam muedet. El animal no se considera Muad, lo lagaj, ni con respecto a cornear, velo ligof, y no con respecto a golpear, velo lishoch, ni con respecto a morder, velo lirbots, ni con respecto a echarse sobre un objeto, velo libot, ni con respecto a patear. Ashen muedet lejol et arraui. El diente del animal se considera muad con respecto a comer lo que le es apropiado. A regel, la pata, muad lishbor bedej iluja. Se considera muad cuando rompe objetos según va caminando. Veshor muad, el toro que es muad, es decir, eh, recordemos que la ley del toro es que las 3 primeras veces que un toro cornea se lo considera todavía tam, y a partir de ella se lo considera muad. Entonces, el toro que es muad con respecto a cornear, morder o realizar otras acciones, Veshora mazik, y también un toro que daña la propiedad del dañado, Bereshuta Nizak, Shora mazik, el toro que daña, Bereshuta Nizak, en la propiedad del que es dañado, Vehadam, y asimismo la persona. Entonces, estos casos el dañador se lo considera muad y debe pagar daño completo. La Mishnah menciona una serie de especies que siempre son consideradas muad. Dice Azeev, el lobo, Behari, el león, Beadov, el oso, Beanamer, el tigre, Beabardelás, el bardelás. Vamos a ver lo que es el bardelás, ¿sí? Va a ser motivo de discusión en la Gemara. Beanahash y la serpiente, el Hareelu Muadín. Ellos son considerados Muadín por naturaleza. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dice, Bisman Shem Bene Tarbut, cuando estos animales están domesticados en Amuadim, no se los considera Muadim. Veanahash, pero la serpiente, Muad Leolam, siempre es considerada Muad, incluso domesticada. No sé cómo se domestica una serpiente, pero muy bien. Midekatane Hashem Muedet Lehol. Ahora, la Gemara analiza y dice, del hecho de que la Mishnah dice el diente del animal se considera Muad con respecto a comer, Michlal de Bejatzer Hanizak Askinan. Se entiende que la Mishnah está hablando en el dominio del dañado, en un dominio privado. Pues solo en ese lugar la Torah hace responsable al dueño del animal que dañó con el diente o con la pata. Bekatane, Behema ena muedet leshalem kule. Y sin embargo, la misma Mishnah nos dice, el animal no se lo considera muad en lo referente a pagar todo el daño. Abajatzin es de que me shalemet, pero la mitad del daño sí debería pagarlo. Mani, la opinión de quien sigue expresa esta Mishnah. Rabanani es la opinión de los sabios. De hambre, Meshuna, Keren, Behatzaranizak. Ellos opinan y dicen, opinan que un comportamiento normal calificado en el patio del perjudicado, Behatzin Ezek, Hu de Shalem, la mitad del daño, es lo que el dueño del animal debe pagar. Pero verás que surge una contradicción. Pues Emas Efas, fíjate en el final de la cláusula posterior.
Shora Muad, Beshora Mazik, Beshutan Isaac, Beadam. El toro que es Muad, el toro que daña la propiedad del dañado y la persona, que son Muad, llegamos entonces, perdón, Atan le Rabbi Tarfón. Llegamos entonces a la opinión de Rabbi Tarfón, de Amar, Meshune Keren, Bejazeran Isaac, que dijo que con respecto al daño causado por un comportamiento anormal, como cuerno tam, cometido en el patio del perjudicado, Nezek Shalem, Hude Meshalem, lo que tiene que pagar es el daño completo. Pues según Rabbi Tarfón, la Torah establece que por el daño de un cuerno tam, un cuerno que es manso todavía, se paga la mitad del daño solo cuando el ataque tuvo lugar en el dominio público. A raíz de lo anterior, la Gemara Objete dice, Resha Rabanán, Besefa Rabbi Tarfón, espera, me estás diciendo que el principio de la Mishnah lo estás estableciendo según la opinión de Rabanán y el final según la opinión de Rabbi Tarfón. Responde la Gemara y dice, sí, efectivamente, de Amarle Shmuel le Rabiudá, pues así es como le dijo Shmuel a Rabiudá. Shinena, sagaz, afilado, persona, o sea, era muy avispado, muy despierto. Shebok matnitin veta abraita, batrai. Deja ya tus intentos de solucionar nuestra Mishnah y ven detrás de mí explicándola como yo te voy a decir. Resha Rabanan, Besefa Rabbi Tarfon. El principio de la Mishnah es la opinión de los sabios y el final es la opinión de Rabbi Tarfon. Rabbi Elazar, Mishme de Rab Amar. Rabbi Elazar, el nombre de Rab, dijo, Kula Rabbi Tarfoni. Que no, toda la Mishnah se puede explicar según la opinión de Rabbi Tarfon. ¿Cómo? De la siguiente manera. Resha. La primera parte de la Mishnah que estipula que por el daño que causó el cuerno se paga la mitad del daño y por el daño que causó el diente se paga todo el daño. Behacharan meyujedet leperot lejalmehen. Se refiere a un caso en el que el daño fue en un patio compartido por el dañador y el perjudicado y tiene la particularidad de que está destinado para exclusivamente uno de ellos ponga sus frutos, el perjudicado, para que el perjudicado ponga sus frutos. Verezé velazé de Shevarim. Y por otro lado, este patio está para que tanto uno como el otro ponga sus animales. Delegabeshen Javiale Hatzeran Isaac. Con respecto al diente, entonces, ¿cómo se considera ese lugar? El patio del perjudicado, porque el único que puede poner frutas es el que recibió el daño. Entonces, si le comió las frutas en el patio del perjudicado. Nezek Shalem. Velegabe Keren, pero con respecto al cuerno, Javier Reshut Rabim se considera dominio público. ¿Por qué? Porque ambos tienen derecho de poner ahí sus animales. Si mi toro cornea al suyo, es como si estuviese en la calle. Entonces, Hatzinezek. Amar Rabkana dijo Rabkana, Imrite, Lishma Ata, Kame de Rab Zevid, Minardea. Cité esta misma enseñanza delante de Rab Zevid de la ciudad de Nardea. Amarli me dijo, me objetó lo siguiente: Mi Matzet, Mokmat Le, Kulak Rabbi Tarfon. ¿Acaso puedes establecer toda esta Mishnah según la opinión de Rabbi Tarfon? Beakatane, Hashen Hamuedet, Lehol et Raúla. ¿Cómo habría lugar para tal cosa si la Mishnah se enseñó el diente del animal se considera muad con respecto a comer lo que le es común, es decir, lo que acostumbra a comer? Raúla in, si es lo que acostumbra a comer, sí. Shen Raúla, lo, pero si no es lo que acostumbra a comer, no. Pues nos dice, veí Rabbi Tarfon, y si fuera que es la opinión de Rabbi Tarfon, Amar Meshune Keren Bejazer Isaac. Si Rabbi Tarfon dijo el mismo, que con relación al daño que causa el cuerno cuando el animal se comporta de manera anormal, se ocurre en el patio del perjudicado, Nezdek Shalem Meshalem, tiene que pagar el daño completo. La Gemara propone una explicación alternativa y dice, el Aleolam Rabbananhi. Vamos a decir entonces que la Mishnah toda entera sigue la opinión de Rabbanan, los sabios. Vejasur y Mechsara, Vajikatane. En realidad le faltan palabras y así es como hay que enseñarla. Hamishat Amimhen. Hay 5 casos derivados del cuerno en los que los dañadores se consideran tam. Veim huadu hamishatan muadim.
Y la ley con respecto a estos dañadores determina que si cometieron este daño 3 veces, los 5 dañadores que hemos mencionado se convertirían en muad. Veshem veregel muadim mitjilatán. El diente y la pierna son muad desde el principio. Vejan ha'adatan. ¿Y cuál es el lugar en donde se aplica la ley de que estos, el diente y la pierna, son muadim? Serán Isaac, en el patio del perjudicado y no en el dominio público. La Gemara objeta también a esta explicación y dice, Matkifle Rabina, le objetó Rabina. Y dijo, Ha katane lekaman shora mazik vershutan Isaac etzad. Si la Mishnah dice más adelante, un toro que daña la propiedad del dañado, ¿de qué caso se trata? ¿Y qué estipula la ley al respecto? Y a Marta Bishlama Aireba. Ahora, si me vas a decir, si se entiende bien, si dices que la presente Mishnah habla de ello, de un toro tam que daña con sus cuernos dentro del dominio del perjudicado, Mishum Haji Katane Ketzad. Por eso es que enseña la Mishnah y dice de qué se trata y qué estipula la ley. Y esto con la finalidad, perdón, de detallar lo mencionado en la primera Mishnah. El Ayamarta, pero si me vienes a decir lo Airibá, que la Mishnah no habla en absoluto de ello, Maiketzad, ¿a qué se refiere entonces cuando la Mishnah pregunta de qué caso se trata? Concluye Rabina y dice, el amar Rabina, entonces más bien dijo Rabina, Hasone Mixara Bajikatane. En realidad le faltan palabras, y así es como hay que enseñar esta Mishnah. Hamishat Aminhen. Hay 5 casos en los cuales se considera el animal tam. Veim huadu hamishatan muadin. Y si cometieron este daño 3 veces, entonces los 5 se convierten en muad. Veshem veregel muadim mitjilatan. El diente y la pata son muad desde el principio. Vezeu ashor hamuad. Y ello, es decir, los 5 dañadores que eran tamim, y cometen el daño 3 veces se considera muadim, es el toro muad al que se refiere la Torah. Beshora mazik bershutan Isaac, con relación a un toro que daña en la propiedad del dañado, majlo que Rabbi Tarfon Rabanan. Existe una discrepancia entre Rabbi Tarfon y los sabios. Yesh muadim ajerim, y hay otros animales que son muadim desde el principio, como estos que dijimos, Azeev, Veari, Veadov, Veabardelás, Veanamer, Veanahash, el lobo, el león, el oso, el bardelás, el tigre y la serpiente. Tanianame aquí, así también se enseñó en una vereita, Gen. Hay 5 casos en los cuales los dañadores se consideran tam, Vimuadu, Hamishatan, Muadin, y si cometieron el daño 3 veces, los 5 se convierten en muad. Veshem regel muadim mitjilatan, el diente y la pierna son muad desde el principio. Vezeu shoara muad, y ello, es decir, los 5 dañadores que eran tamim y que ahora se han convertido en muad, es lo que la Torah llama el tor muad, el tor que se hizo violento. Veshora mazik veshutan Isaac, y el toro que daña en el dominio del dañado. Mahloket Rabbi Tarfon ve Rabanán, es una discusión entre Rabbi Tarfon y los sabios. Y es muadim, majerim, y hay otros muadim Kayotze Baelu, que son como estos, que son el lobo, el león, el dov, el oso, el namer, el tigre, el bardelás y la serpiente. Esta veraitá es lo mismo que hemos leído aquí en la versión de Aji Katane, Hasur y Mechsara, que le faltaban palabras, la dijeron nuevamente cómo tenía que ser y coincide con esa veraitá, así que nos va muy bien. Ika de Ramu, Le Merima. Hay quienes han marcado que sobre esto la cuenta de los muadim, existe una contradicción en la misma Mishnah. Tnan hamisha tamim ve hamisha muadim. Se enseñó que hay 5 tam y 5 muad. Betuleka. A eso hay que preguntar. ¿Que no hay más? Sabemos que cuando la Mishnah enumera hay 4, hay 5, hay tantos. Cuando dice un número, dice son estos y no más. Viene a excluir. Ahora vamos a contarlos. Perdón, 5, pero me estás diciendo ahora que hay más, que está el lobo, el león, el oso, el tigre, el bardelás y la serpiente. Ya no son 5. Umeshane, y a ello que vamos a responder. Amar Rabina, dijo Rabina,
Asor y Mexala Baje Katane. En realidad la Mishnah está incompleta, le faltan palabras. Y esto es lo que en realidad dice. Hamisha Tamin Hen. Hay 5 casos de animales que son tam. Veim, Huadu, Hamishatan, Muadim. Y si realizan este daño 3 veces, los 5 se convierten en Muad. Veshen, Beregel, Muadim Mitjilatan. El diente y la pata son Muadim desde el principio. Vezeu Ashora Muad. Y ello, es decir, estos 5 casos que hemos mencionado, es lo que la Torah llama el Tor Muad, es decir, porque cometió 3 veces un daño. Veshen Amazik Bereshutan Isaac. Y el toro que daña con el cuerno en la propiedad del dañado. Mahloket Rabbi Tarfon y Rabbanan. En realidad es una discusión entre Rabbi Tarfon y los sabios. Veis Muadim Ajerim, y hay otros Muadim, Kayotze Beelu, como estos animales, que son el lobo, el león, el oso, Azeeb, Ari, Adov, Anamer, el tigre, Abardelás, el bardelás, y Anahash y la serpiente. Muy bien, dijimos que no había daño con respecto a echarse sobre un objeto con la intención de romperlo. Es decir, cómo se consideraba que era una forma normal de dañar, y decían, esto no es una forma normal de dañar. A ver si lo tenemos aquí. Un segundito. Dijo, Abema ena muedet, no se convierte en muedet, lo ligaj, velo ligof, velo lishoch, velo lirbots, y no por tirarse sobre un objeto con la intención de romperlo, echarse. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, lo shanu ela, pajin, gedolin. Esto fue enseñado con respecto a qué? A grandes vasijas. En el caso de que este animal se haya echado sobre vasijas grandes y las haya roto. Acto considerado como un derivado del cuerno. Pues para un animal es un comportamiento normal echarse sobre vasijas grandes. Abal pajim, que tan imprecisón, son vasijas pequeñas. Orjehu es habitual. O sea, si hay vasijas ahí, las dejaste en medio y viene el animal, se sienta encima, seguro que las va a romper. El animal no se va a tumbar sobre un lugar donde hay grandes vasijas. Puede ser que no vea las vasijas pequeñas y se tumbe y las rompa. Lema, Mesayale, digamos que la siguiente vereita apoya a Rabbi Elazar. Behemá muedet lealej kedarka beleshaber. El animal se considera muad con respecto a caminar en la forma en la que normalmente lo hace y romper los utensilios que hay a su paso. Ulma, ulmaech et hadam beta behemá beta kelim. Y al mismo tiempo, con respecto a aplastar con su cuerpo a la persona, al animal o a los utensilios. Esta veredad aparentemente contradice la enseñanza de nuestra Mishnah. Dice Dilma Minatzad. La veredad no necesariamente sustenta la opinión de Rabbi Elazar, pues quizá habla de un aplastamiento de lado, con lo cual esta nos estaría enseñando que el animal es propenso a caminar y en su marcha aplasta de lado los utensilios que se presentan ante él, entre él y la pared, perdón. Pero no que un animal es propenso a echarse sobre utensilios y aplastarlos, incluso tratándose de vasijas pequeñas. Ica de hambre. Y hay quienes dicen, Ica de hambre, Amar Rabbi Elazar, que dijo Rabbi Elazar, lo tema, no digas de la ley de la Mishnah, Pajin Gedolin Hu, de lo orge, que echarse sobre las vasijas grandes es un comportamiento que no es normal. Abal, Pajin Ketanim orge, pero y vas a decir que sobre vasijas pequeñas sí es un comportamiento normal. El afilus aquí, Ketanim, Pajin Ketanim, perdón, Nami lo orgehu, podemos decir que incluso tirarse sobre vasijas pequeñas tampoco es un comportamiento normal. Métibe, en el Beta Midrash objetaron esta opinión de Rabbi Elazar, trayendo una vereita. Ulmae geta Adam, beta behemá, beta kelim, dijimos que el animal se considera muad con respecto a aplastar su cuerpo a la persona, al animal o a los utensilios. Vemos que el animal sí se considera muad con respecto a aplastar utensilios, contrariamente a lo que dijo Rabbi Elazar. Amar Rabbi Elazar, entonces dijo Rabbi Elazar, Dilma Minatzad, a lo mejor es que lo hizo de un lado, lateralmente, con lo cual no estaría enseñando que el animal es propenso a caminar o aplastar tirándose sobre un objeto. Y de rame le mi rema, hay quienes han marcado
la existencia de una contradicción entre nuestra Mishnah y la Bereita. Tnan, Velo Lirbots. Se enseñó en la Mishnah, ni con respecto a echarse sobre un objeto para aplastarlo. La Tania, y se enseñó en una Bereita, Ulmaech et Adam, Beta Behema, Beta Kelim. El animal es muad por aplastar a la persona, al animal, los utensilios. Amar Rabbi Lazar dijo Rabbi Lazar al respecto, loca, ya no hay dificultad. Kame Pajin Gedolin, Kame Pajin Ketanim. Uno está hablando de vasijas grandes y otro está hablando de vasijas pequeñas. Muy bien. Siguiente cita de la Mishnah. Azev Ari, es decir, la lista de los animales, el lobo, el león, el oso, etcétera, etcétera. Llegamos a la pregunta que todos os estáis haciendo desde el principio. Mai Bardelás, ¿qué es un Bardelás? Amar viuda, Nafraza. Dijo la viuda, es un animal llamado Nafraza. La primera pregunta, Mai Nafraza, ¿qué es una frasa? Amar Rabbi Yosef, Afa. Dijo Rabbi Yosef, es un animal que se llama Afa o Apa. Bien, según Rashi, es una fuina, un tipo de carnívoro nocturno. Y según los Tosafot, es un tipo de víbora. Según el Rambam, se trata, al parecer, de un guepardo, Bardelas. Bien. Metive. En el Beta Midrash objetaron esto que dijo Rabbi Yosef basado en la enseñanza siguiente de una breita. Rabbi Meir Omer, Af Atzobea. Rabbi Meir dice, entre los animales muadim también está el saboa. No, saboa. Rabbi Elazar Omer, Af Anahash. Rabbi Elazar dice, también está la serpiente. Ahora, vamos a entender después por qué dice así, si ya la mencionó la serpiente. Amar Rabbi Yosef, Saboa Zoapa. Dijo Rabbi Yosef, el Saboa al que se refiere Rabbi Meir es un apa. Entonces es imposible que también el Bardelás sea un apa. Lo calla, no hay dificultad. Can Betzaboa Zahar. Ahí en la veredad se refiere a un Saboa macho. Can Saboa Nekeba. Y aquí donde dice Bardelás se refiere a un Saboa hembra. De Tania, como se enseñó en una veraita. Saboa Zahar Leahar Sheba Shanim nace Atalef. El Saboa macho después de 7 años se convierte en murciélago. Atalef Leahar Sheba Shanim, el murciélago después de 7 años, nace Arpad, se convierte en un Arpad. Bien, es un animal que habíamos visto en Masajet Berajot. Arpad Leahar Sheba Shanim nace Kimosh. El Arpad después de 7 años se convierte en un cardo, en un Kimosh. Kimosh Leahar Sheba Shanim nace Joach. Se convierte después de 7 años en una espina. Joach Leahar Sheba Shanim nace Shed. Y la espina, después de 7 años, se convierte en un Shed, en una criatura espiritual que la gente suele llamar un diablo, un demonio, que hace daño, o sea, que se dedica a dañar. Shidro Shel Adam, Leahar Sheba Shanim nace Nahash. La columna vertebral de la persona después de 7 años, después de que muere, se convierte en una serpiente. La Gemara clara. Anemile, de lo cara, Bemodim. Y ello solo sucede cuando la persona no se prosternó a la hora de citar el modim. Es decir, en la midá, cuando se dice modim anahnulah, que nos encorvamos, si no lo hizo la persona, después de 7 años su columna vertebral se vuelve una serpiente. Continúa la Gemara y dice, Amarmar, dijo aquel sabio en una vereitá que vimos antes, Rabbi Meir Omer, Af Atzaboa. Rabbi Meir dice, incluso entre los animales moadim está la Atzaboa, que no dijimos que era todavía, no sabemos muy bien. Rabbi Elazar Omer, Af Anahash. Y Rabbi Elazar dijo también la serpiente, pero ya dijimos que la serpiente estaba en la lista. La Gemara objeta, Veja Anantnan. ¿Cómo puede ser que la serpiente, si estudiamos en nuestra Mishnah, Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar Omer, Bisman Sheen Bene Tarbut en Amuadim Benahash Muad Leolam. Es decir, Rabbi Elazar ya dijo que la serpiente siempre se considera muad, incluso que se la domestique. Entonces la Gemara responde y dice, Tanenahash, debes estudiar
que Rabbi Elazar dijo en la verité a la serpiente, sin la palabra también, gam, lo que significa que solo la serpiente es muad, a diferencia de los demás animales mencionados en la Mishnah, que según Rabbi Elazar únicamente lo son si no están domesticados. Amar Shmuel dijo Shmuel, Ari, Bereshut Rabim, cuando el caso de un león que mata a un animal en el dominio público, la ley dictamina, darás beajal patur, que si el león dio un zarpazo y luego lo devoró, el dueño queda exento. Taraf beajal hayab, pero si primero desgarró y luego lo mató, lo devoró, debe pagar. Es decir, que el orden en el cual actuó el león afecta para ver si es la naturaleza del león o si no lo es. Darás beajal patur, si dio un zarpazo y luego lo devoró, está exento que van de orge le midras, pues al ser un comportamiento normal en él, que primero dar un zarpazo y luego comerla, Habele quemó sheachla perot veyirakot. Tal comportamiento se compara con un animal que comió frutas y verduras. De Habale shen bershut arabim, que es como si fuese, que es el daño causado por el diente en el dominio público. La persona está exenta, upatur. Ahora, taraf lo orjehu, pero si en cambio si primero desgarró a su presa y la mató antes de engullirla, dicha acción no es un comportamiento normal para él, por lo que el daño se considera derivado del cuerno y entonces tiene que pagar. Le membra de trifa lab orjehu, ello significa que desgarrar y matar a la presa no es el comportamiento normal del león. Reactiv, si está escrito Ariet Toref Bede Gorotab, dice el versículo, un león desgarra para dar de comer a sus cachorros. Dice Bishbil Gorotab, efectivamente, para alimentar a sus cachorros, el león desgarra y mata a su presa. Pero cuando lo hace para él, no es la forma habitual de hacerlo. Un mejanek le libotab. Pero el mismo versículo dice a continuación, que dice, y ahoga para sus leonas. Es decir, y aquí se entiende que matar a la presa es algo normal en un león. Bishvil y para con respecto a sus leonas, el león desgarra a su presa. Cuando él se alimenta, no obstante, lo hace devorando a los animales cuando aún están vivos. La Gemara sigue objetando. Veimalet teref jorab, dice el versículo, y llena con presas desgarradas sus cubiles. Bishvil jorab. ¿Para qué lo hace? Para guardarlas en el cubil, ahí donde se esconde. Sin embargo, cuando el león quiere comer de inmediato, no lo hace así. Umeonotav terefa. Pero al final del versículo dice, y sus guaridas de presa desgarrada. Dishvil meonotav. Para almacenar en sus guaridas, ahí desgarra. Pero sin embargo, si quiere comer inmediatamente, no lo hace así. Bretaña, y se enseñó en una vereitá, Vejen, Hayash, Nichnesa, Lejatzer, Anizak. Igualmente en el caso de una fiera que entró en el patio del perjudicado. Tarfa, Behemá, Beachla, Basar. Si desgarró a un animal, es decir, lo mató y comió de la carne, Meshalem Nezek Shalem. Tiene que pagar por completo el dueño. Entonces la camarada responde y dice, ajá, Bemayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí en esta vereita? Shetarfa, Leaniach. Es decir, que desgarró, que mató a la presa para dejarla y comérsela después. La marajeta. Ah, ajla katane, pero ¿cómo puedes decir eso si está enseñado en la verdad que la desgarró y comió de la carne? Dice, nimleja beajla. Se refiere a un caso en el que la fiera cambió de parecer y se la comió de inmediato. Es decir, él la mató para comérsela luego, pero después cambió de opinión y se la comió ahora. Menaya dinan, ¿y cómo podemos saber que el animal cambió de opinión? Veod, Shmuel Nami, del Maajihu, y además cabe preguntar también con respecto a lo que dijo Shmuel, quizás así fue, simplemente ocurrió como ocurrió el ataque, es decir, quizá el león desgarró y mató a su presa para dejarla, y luego cambió de parecer.
Amar Rab Nachman Bar Ishaq, dijo Rab Nachman Bar Ishaq, Lizdadin Katane. La verdad que nos enseña dos casos diferentes. Es decir, Shetarfa Leaniach, es decir, un caso en el cual la fiera desgarró al animal y lo dejó para comérselo luego. O Darsa de Ajla, un caso en el cual dio un zarpazo y se lo devoró vivo. Meshalemet Nezdek Shalem. Se paga en estos casos el daño completo. Rabina Amar, dijo Rabina, Kiki Amar Shmuel, cuando dijo Shmuel que no es normal que el león desgarre a su presa para devorarla de inmediato. Be'ari Tarbut Aliba de Rabbi Elazar. Se refiere a un león domesticado y conforme a la opinión de Rabbi Elazar, en nuestra Mishnah, de Amar Lab Orge, que dijo que no es un comportamiento normal. La Gemara Objeto dice, Yahi, si es así, Afilu Darsan Name Hayev, incluso si dio un zarpazo, debería también estar obligado a pagar. La de Rabina, la Bashmuel Itmar. Más bien, las palabras de Rabina no fueron dichas con respecto a la enseñanza de Shmuel. Ela amatnita, sino con respecto a las palabras de nuestra Beraita. Kitane matnita, pues así, y así dijo Rabina, cuando nuestra Beraita enseñó que el dueño de una fiera que entró en el patio del dañado, perdón, desgarró un animal y lo mató y se comió la carne, que ahí debe pagar. Bearí Tarbut se refiere a un león domesticado. Bealiba de Rabbi Elazar, e incluso según la opinión de Rabbi Elazar, de Amar la Borge, que dice que no es un comportamiento normal. Hágame una pregunta. Yahi, si es así, Hatzinezek va el Shalume, ¿acaso debe pagar solamente la mitad del daño? La Gemara responde y dice, de Iyaed. Es decir, se refiere a un caso en el que el león se convirtió en Muad. La Gemara insiste. Y ají, si es así, mai hai de katane le gabeto le da de shed. ¿Qué es eso que la verita enseña esta ley entre las leyes de los derivados del diente? Gabeto le da de keren, va le mitne. Debería enseñarlo como un derivado del cuerno, que es donde existe la ley de muad, de 3 veces y se convierte en muad. Kashia, efectivamente, esta opinión de Rabina resulta dificultosa. Pasamos a la siguiente Mishnah. Nos dice la Mishnah. Maventan le muad. ¿Qué diferencia hay entre un tam y un muad? Ela shehatam meshalem hatzin migufo. La diferencia es que el tam debe pagar la mitad del daño con el animal mismo. Un muad meshalem nezek shalem minalia. Pero el muad paga el daño completo y lo paga con sus bienes, con lo mejor de sus bienes. Ahora dice la cámara, May alía, ¿qué significa alía? Lo mejor de sus bienes. Amar Rabbi Lazar, dijo Rabbi Lazar, va me'uleh sheben hasab, con lo me'uleh de sus bienes. Vejen Omer, y así también dice, con respecto al rey Hizkiyahu, Vayishkav Hizkiyahu y Mabotab, Veikberuhu bema'ale kibre bene David. Es decir, y yació Hizkiyahu con sus padres y lo enterraron en la subida de las tumbas de los hijos de David. Dice, Bema'ale, Gamar Rabbi Elazar, y explicó Rabbi Elazar, Bema'ale etzel me'ulim shebe mishpacha. Es decir, lo enterraron en la subida, no en la subida, Me'ulim, entre los mejores de la familia. Humaninu, ¿y quiénes son? David y Shlomo. David y Shelomo. La Gemara cita otra interpretación de que Rabbi Elazar hace de un versículo sobre el entierro del rey Asa. Asa también era un rey de la dinastía de Yehudá. Dice, Veiberuhu bekibrotav, asher kara lo beir David, vaishkebuhu bemishkav asher mile besamim uznim. Y lo enterraron en su tumba, que él cavó para sí en la ciudad de David, y lo acostaron en un féretro lleno de perfumes y especies. Zenim dice. La Gemara pregunta, "Mai besamim uzenim", ¿qué significa perfumes y especies? Rabbi Elazar Amar dijo Rabbi Elazar, zine, significa especies, especies, o sea, muchas especies de perfumes. Rabbi Shemuel Bar Nachmani Amar, Rabbi Shemuel Bar Nachmani dijo, besamim shekol hameriach bahen balide zima, es decir,
que eran perfumes con tal fragancia que todos los que lo huelen llegan a cometer inmoralidades. Otro versículo, sobre el que discreparon Rabbi Elazar y Rabbi Shmuel bar Nachmani. Hikaru shuja lelechdeni upahim tamnu leraglai. Dice, porque han cavado un foso para atraparme y escondido trampas para mis pies. Está en Yirmiyahu este versículo. Rabbi Elazar Amar dijo Rabbi Elazar, Hashaduhu Mizona. Yirmiyahu lamenta que lo consideraron sospechoso de haber cohabitado con una prostituta. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar. Rabbi Shmuel bar Nachmani dijo, Hashaduhu me eshetish. No, lo sospecharon de que había transgredido cohabitando con una mujer casada. Rabbi Shlomo le manda a Amar, Hashaduhu Mizona. Según el punto de vista que dice que lo sospecharon de haber estado con una prostituta, Hainu Dichtiv, por eso es que está escrito, Kishuta Amuka Zone, porque un foso profundo es una prostituta. Y a eso se refirió el profeta cuando se quejó de que cavaron un foso. Él alemán de Amar, Shohashaduhu Meshetish, pero según el punto de vista que dice que sospecharon de él que había estado con una mujer casada, Maishuha, ¿a qué se refiere el foso que dice el versículo? Atu Eshetish, Minafka Miklal Zona, ¿acaso una mujer que es esposa de un hombre, una mujer casada, que ha cometido adulterio, está excluida de la categoría de prostituta? Es decir, también se le puede aplicar el concepto de foso. Dice, Bishlam le manda a Amar, Shehashduhu Meshetish, se entiende, según el punto de vista que dice que Yirmiyahu lo acusaron de haber estado con una mujer casada, Hainu Dichtiv, por eso es que está escrito, Veata Hashem Yadata, Et Kol Atzatam Alay Lamavet. Y tú, Hashem, conoces todos sus planes para darme muerte, porque en efecto tal pecado merece pena de muerte. Él le manda a Amar, pero para el punto de vista que dice Shohashu Mizonah, que los sospecharon que había estado con una prostituta, Maila Mavet, ¿qué pena de muerte? Responde a Gamara y dice, Ishlihuhu Ebertit, es decir, que lo arrojaron a un barrizal, donde habría muerto de hambre si no lo hubiesen sacado. Darás Raba. Raba interpretó el versículo. ¿Qué significa lo que está escrito en el versículo? Que está también en Yirmiyahu. Yiyu veiyu mukshalim lefaneja be'et apeja asebahem. Dice, y sean hechos tropezar delante de ti, trata con ellos en el tiempo de tu ira. Amar Yirmiyah, dijo Yirmiyah lifna Kadosh Baruj Hu, está en Yirmiyahu, perdón. Dijo Yirmiyahu delante de Kadosh Baruj Hu, Ribono Shel Olam, Señor del universo. Afilu, Besha'ah, Sheosim, Tzedakah, incluso cuando ellos den caridad, hagan Tzedakah, Achshilem, Bebene Adam, She'enam, Mehuganim. Hazlos tropezar con personas que no sean dignas y que no merezcan de su Tzedakah. Para que ellos no reciban recompensa por esos actos de bondad de que están dando Tzedakah. Hasta aquí llegamos en el DAF. Que tengamos un excelente día. Shavua Tov U'Mevorach. Besorot Tovot Chizku Beimso.